Desalentado vienes y me pones la mano en el hombro para que yo siga adelante y me das aliento. Pero te recargaste muy duro y me quedó doliendo. Así es, hermano. Fíjense que ahorita lo que decía Jero me hace recordar a un sobrino que vive en Houston, ya tiene muchos años, y se ha dedicado mucho a estudiar la teología, a profundizar, pues, y a conocer la doctrina de aquí, la doctrina de allá, y entender, ¿no? Y me escribe y me dice, oye, tío, estoy sacado de onda. ¿Por qué? Dice, ¿tú conoces a fulana? Dice que tiene la doctrina media caca. Dice, pero hace poco se hizo un examen, ella, y le dio positivo. La misma enfermedad de su madre, que se llama el mal, ya se me olvidó el nombre, ¿no? Que los americanos luego le ponen el nombre del que lo descubre. Y Huntington. Dice que se les va deteriorando el cerebro, unos 10 años máximo. Y si ella dio positivo, que tiene también, dice, tío, y ahora yo temo que mi hijo también tenga. Digo, ¿y qué te sacó de onda? Dice, lo que me contestó cuando me dijo que le había dado positivo. Me dijo, dice, mira, con la última neurona que yo tenga, voy a alabar a Dios. ¿Cómo la ven? Bueno, hermanos, hay una razón, y vamos a verla ahorita con la palabra que el Señor me ha dado para que hoy la veamos. Vamos a abrir la escritura en Lucas 8, por favor. Del 19 al 21. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver a las hermanas que lo lean, por favor. Lucas 8, 19 al 21. Dice así. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bien, ahora varones, dice así. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bien, ahora escuchen solamente. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bien, miren, después de haber conocido a Jesús, el hombre en el cual no se halló engaño en su boca, ¿podría alguien decir que él habló incoherencias? Rápido decimos que no, ¿verdad? No habló incoherencias. Si hemos creído que él es quien dijo ser, sin duda creeremos también que ninguna de sus palabras estaba carente de significado o de propósito. ¿Sí? Ninguna de sus palabras. Todo lo que quedó escrito tiene sentido y tiene propósito. ¿Sí? Y con frecuencia, déjenme decirles que algunas de sus palabras ocasionaban entre sus oyentes disensión. Vamos a ver qué dice Juan 10:20. Vamos a buscar rápido Juan 10:20. El primero, lo lee por favor. Juan 10:20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís?
Ajá. Sí, sí, ¿Y estoy otros? ¿El que sigue? El 21, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Bien, entonces ven ustedes qué palabras acababa de decir Jesús. Mira, palabras de verdad que pues nosotros las leemos y podríamos decir qué bonito, pero si se nos preguntara, ¿y entiendes lo que lees? Recuerdan que Felipe así se lo preguntó a un hombre, y que era un hombre culto, por algo era lo que era, ¿no? Tenía un título de ministro de una reina, y Felipe le dice, ¿y entiendes lo que lees? Y bueno, pues nosotros nos podemos aprender de memoria versículos, pero lo que hace la diferencia es que si se nos pregunta, ¿y entiendes lo que lees? Debemos ser honestos, decir, ¿sí? O yo pienso que dice esto, que quiere decir esto. Bien. Así que unos, pues por esta razón, en aquella ocasión estaba hablando de que, dice, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre, porque mi carne es verdadero alimento, y mi sangre es verdadera bebida. Y dijeron, no, sus discípulos llegaron a decir, dura es esta palabra. Vamos a ver el 6:60 de Juan. ¿Qué dice? En la palabra de Dios, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora, vean ustedes, yo les pregunto, ¿la estaban oyendo o no? Pero porque dice, ¿quién la puede oír? Vamos a empezar entendiendo que el verbo oír para Dios no es el verbo oír simple que nosotros entendemos. Ustedes, por ejemplo, ahorita están oyendo, ¿no? Yo también oigo el ventilador, o podemos oír ruidos de afuera. Ese es el oído de afuera, la oreja, el oído fisiológico. ¿Qué querían decir entonces los discípulos cuando decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Quiere decir que el verbo oír era más profundo. Miren, si somos honestos, aún después de 2000 años, nosotros, al leer sus palabras, que es lo mismo que oírlas, ¿sí? Tenemos que reconocer que son difíciles de asimilar o entender, y que si no las oímos adecuadamente, es decir, con los oídos correctos, con los del Espíritu, entonces les vamos a dar una interpretación meramente intelectual, humana, que es como muchos están siguiendo hoy en día la palabra de Dios, con interpretación humana, intelectual, es decir, lo que alcanzan a entender, aparte de los falsos profetas que hay, que les dan sus propias interpretaciones y que jalan a mucha gente, y vamos, se les da el título de muy ungidos, y que Dios les ha revelado muchas cosas y se pone a decirlas, ¿no? Debemos tener mucho cuidado, porque el tiempo que nos ha tocado vivir está lleno de esto, de los dos, una interpretación muy intelectual humana o una interpretación disque ungida. Ustedes dirán, bueno, entonces ¿para dónde le damos? Pues dice el apóstol Juan que nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Qué quiere decir la unción del Santo? Quiere decir que tenemos al Espíritu Santo. Una de las preguntas que dijo Catita, pues, ¿cuántos pueden recibir al Espíritu Santo? Todos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hemos creído, tenemos la unción del Santo. Y Juan se atreve a decir, óiganme bien, se atreve a decir, ya vosotros no tenéis necesidad de maestro. ¿Recuerdan? Sino que la unción misma os enseña. Oh, sí, eso está padre, ¿no? El punto aquí es que tú te sepas contestar a ti mismo, delante de Dios y tus semejantes, si tienes la unción del Santo. Debes saberlo, ¿no? Debes estar tan cierto de ello
como tan cierto estás de que naciste de fulano de tal, tu padre o tu madre. De esa misma manera debes estar cierto. ¿Por qué? Porque se supone que los hijos de Dios, nos llamamos hijos de Dios porque nacimos de nuevo. ¿Es así? Nacimos de nuevo. Y si nacimos de nuevo, debemos tener plena certidumbre de cuando nacimos, ¿no? Sea por tu acta de nacimiento, sea porque tus padres te lo dijeron, sea porque toda la familia te lo dice. Testifica pues de tu nacimiento. Entonces el primero en testificarlo eres tú. Y si hay un nuevo nacimiento del que somos testigos, es de cuando nos convertimos, cuando creímos en Cristo, la primera vez. Yo lo recuerdo como si fuera el día de ayer. Sé cómo pasó. Pues cada uno de los que han nacido de nuevo deben de saberlo. Cuando no se sabe, se pueden acudir a cosas tales como, bueno, yo nací en una familia cristiana. O no, bueno, yo asisto a una iglesia cristiana. Eso cualquiera lo puede hacer, o en cualquiera se puede dar. Pero nacer de nuevo en el sentido espiritual es una experiencia que cada uno debe tener, a tal grado que el apóstol Pablo se atreve a decir, y digo se atreve en el sentido de que muchos no lo pueden entender, porque el Espíritu con mayúscula da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Quién te dice hijo mío? Aquí. Dios. Él te dice hijo mío, y tú puedes contestarle Abba Padre. ¿Ven ustedes? Así que vamos, no hay vuelta de hoja, está bien claro. El punto importante es que nosotros sepamos, ¿no? El apóstol Pablo habla mucho al respecto y dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces quiere decir que hay que saber. Muy bien, ¿cómo saberlo? ¿Con el intelecto a secas? ¿Con los sentimientos? ¿O por la fe? Por la fe. Para muchos la fe es darse un balazo en el intelecto. Esos son los fanáticos. No. Un fanático ese no sabe por qué cree lo que dice que cree. Ese es un fanático. El que tiene fe, el creyente, ese sabe por qué cree y a quién cree. ¿No lo digo así Pablo? Yo sé a quién. O sea, yo sé. Pero no le comenzó en el cerebro ese saber, le comenzó en el espíritu. Porque de saber, él sabía muchas cosas. Él pensaba que los cristianos estaban mal y por eso se dedicó a perseguirlos. De eso él estaba cierto. Hasta que vino la revelación del Señor y le habló. Le habló. Muchos nada más dicen se le apareció. Bueno, sí se le apareció. Pero lo importante es que le habló. Y solo él oyó la voz porque sus compañeros no oyeron nada, solo vieron una luz. Y le habló: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Así que tiene que hablar Dios. Así como Neto al principio estaba refiriendo el testimonio de este hombre que al estar leyendo el Salmo 51, él supo que Dios le habló. Así es. Todos sabemos cuando Dios nos habla. Es algo que no, simplemente no se puede ignorar. No se puede ignorar. Imagínense que Dios hablara y ¿no? Le da el avión el que se lo quiere dar, o el que no tiene el oído correcto para oírlo. ¿De acuerdo? Así que, mis hermanos, después de esta respuesta de Jesús, vean ustedes que dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bien. Ahí termina, y si ustedes ven la escritura ven que sigue en otro tema.
Parece que a propósito la Escritura deja abierto el tiempo para la meditación y la reflexión. Yo no sé si tú lo has hecho, cuántas veces has leído este pasaje, cuántas veces lo habrás leído en tu vida cristiana. Que Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La leen muchas veces. Ahora, yo te preguntaría, ¿qué quiso decir? Porque su madre y sus hermanos estaban allá afuera. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Hay que entenderlo. ¿Para qué? Porque Él no habló sin propósito. Lo que dijo, lo dijo para ponernos a pensar espiritualmente, es decir, a meditar. Meditan y reflexionan solamente aquellos que caminando sobre la superficie no dejan de mirar en lo profundo, y que cuando navegan en lo profundo saben que tienen que caminar en la superficie. ¿Tuvo enredado? Te lo repito. Van a la reflexión o a la meditación, es decir, a la búsqueda de Dios. Los que caminando en la superficie no dejan de ver lo profundo, y que navegando en lo profundo saben que tienen que caminar en la superficie. ¿Sí? ¿Qué es la superficie, hermanos? Pues la superficie es día con día tu trabajo. Desde que desayunas, te levantas, tienes que hacer lo que todo el mundo hace. Y si pagas renta cada día que llega, tienes que pagarla como todo el mundo. Y así, una multitud de cosas. Pero multitud de cosas. Ir de vacaciones, ir a la escuela, tantas cosas. Esa es la superficie. Todos tenemos que vivir en la superficie. Pero hay quienes viven tanto en la superficie que se olvidan que hay algo profundo. Y yo ya se los he dicho, que el Evangelio es tan sencillo como tan profundo. Tú no te puedes quedar en su sencillez y tampoco te puedes perder en su profundidad. Hay quienes, se los voy a decir de esta manera, casi dicen: mira, yo con que me sepa Juan 3:16, yo creo que con eso ya la hice. ¿Se acabó? Y así. Yo con que venga y cante aquí en el templo con los hermanos, ya la hice. ¿Sí? ¿Y ya? O sea, conformistas. Los del otro lado son los que se pierden en la profundidad teológica y hasta empiezan a ver para abajo a los demás. Los que no saben de teología, de hermenéutica y todas esas cosas que se aprenden en el seminario para servir a Dios. Son dos polos. No. Miren, los hijos de Dios caminan en la superficie sin dejar de ver lo profundo. Y cuando están navegando en lo profundo saben que deben volver a la superficie. Así tiene que ser. Y ustedes dirán: no, Fernando, ¿de dónde sacó eso? De las Escrituras. ¿Recuerdan ustedes cómo menospreciaban tanto al apóstol Pablo? Porque no era elocuente como algunos otros. Por ejemplo, el mismo Apolos era un hombre elocuente. ¿Elocuente qué quiere decir? Que cuando está hablando, difícilmente tú pierdes la atención. Te tiene agarrado porque es elocuente. Pablo no era así y lo criticaban. Y tuvo que decirles: seré torpe, seré tosco en la palabra, pero no en el conocimiento. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Qué quiere decir tosco en la palabra? Pues no sé hablar así elocuentemente, pero sé lo que hablo. ¿Sí? Así que ustedes que escogen, pues los que Dios quiera darles, ¿no? Si les da elocuencia, bien, pero no deben dejar andar en la superficie sin ver lo profundo. Entonces, bien, mis hermanos, este pasaje hace mucho, la verdad, que cuando lo leí dije: Señor, la verdad, aquí si yo me atrevo a decir algo de esto, pues como que va a ser así como
pues como medio inventado lo que yo me imagino, ¿no? Y Señor, mejor explícamelo tú. Y déjenme decirles que esto no lo entendí hasta que este mismo Pablo, que se defendía de sus detractores, dice: ahora vamos a las revelaciones. ¿Recuerdan? Conozco a un hombre, no sé si en el espíritu o en la carne, que fue llevado al tercer cielo. ¿Qué profundidad tendrá el tercer cielo, hermanos? Es tan profundo, hermanos, que ni siquiera le es permitido al hombre describirlo. Así lo dice él. Dice, no le es permitido al hombre porque es inefable. Inefable es lo que no puedes describir, no puedes explicar, pero tú sabes que sí es. Entonces el apóstol Pablo, no, eso hubiera sido fantástico, que les dijera: siéntense, les voy a explicar cómo es el tercer cielo. Hombre, les hubiera tenido aquí, no, sí, y ya todos hubieran ido a andar por donde quiera diciendo: esto es el tercer cielo, porque el hermano Pablo nos lo dijo. No. Si fuera por esas cosas que Dios quisiera agarrar y captar nuestra fe, no, pues olvídense, puras maravillas haría para captar nuestra fe, pero no es así. Ni a Pablo se le permitió explicar qué es el paraíso o el tercer cielo, no. Entonces él navegó en lo profundo, pero ¿saben qué? Caminaba en la superficie, tenía que comer, beber, se cansaba, hablaban, lo malinterpretaban, lo golpearon, pasó hambres, naufragios, anduvo solo, no tenía mujer. Bueno, síganle, andaba en la superficie. Pero ¿saben qué lo sostenía? Que no dejaba de mirar lo profundo. Eso. Porque si para nosotros es un Dios de la superficie, entonces fácilmente puede ser aniquilado. Él no es así. Él es el Dios de lo profundo. Por eso tenemos que buscarlo. Como dice David en el Salmo 63, para inquirir en tu santo templo. ¿Qué quiere decir inquirir, hermanos? Entrar, ¿no? Quiere decir preguntar, investigar. Tú investigas a punta de preguntas, ¿no? Entonces, ¿ahí con quién iba a investigar David? Dice, para inquirir en tu santo templo. Yo les pregunto, ¿quién construyó el templo, David o Salomón? Lo construyó Salomón, pero David, ¿no? ¿Y cómo es que David dice para estar en tu santo templo? Si todavía no estaba hecho el templo. ¿O no? No estaba hecho el templo. Entonces, ¿por qué dice David? Para inquirir en tu santo templo. ¿A qué templo iba David? Vean ustedes qué revelaciones. El templo que le pensó enseñar el Señor a David es este. ¿No dijo Jesús, destruid este templo y en 3 días lo reedifico? Y todos pensaron que se refería al lecho de piedras. No, se refería a este templo. Y cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. ¿Es así, mis hermanos? Bueno, entonces pues, el Espíritu Santo no es superfluo. El Espíritu Santo está en lo profundo, pero como tiene el carácter de Dios humilde, sabe caminar en la superficie. Miren, tan así es que Jesús se cansaba, comía, bebía, es decir, fue como uno de nosotros. Las primeras herejías que se dieron por ahí ya, nomás terminando el primer siglo, ya en el segundo, tercero, las primeras herejías intentaron quitarle su humanidad.
Es decir, no, realmente Jesús no tuvo un cuerpo así como el nuestro, Él era como un espíritu. ¿Por qué? Porque no pueden entender cómo es que Dios se hizo carne. Y como no lo pueden entender, le tienen que dar una explicación humana. Es allí el problema en que podemos caer. Si queremos solamente creer en lo que entendemos, no es posible. Si tú quieres creer porque entiendes con el cerebro, entonces tu fe es cerebral, no es espiritual. Tu fe tiene que ser nacida del Espíritu. Así que, vean ustedes, Jesús nunca se ocupó en andar trayendo novedades doctrinales. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Novedades doctrinales. Por eso hay miles de modos de acercarse a Dios. Porque los hombres ofrecen novedades doctrinales. Y ahora, aquí mismo, dentro de nosotros, de la cristiandad, olvídense. Hace muchos años, ustedes ven a estos que se dedican a hacer estadísticas, decían que entre los cristianos hay como 3.000 credos. 3.000 credos, y unos muy superfluos, otros tan profundos que son bien aberrantes. Terrible. Entonces hay que distinguir a unos de otros. Así que Jesús nunca anduvo ofreciendo novedades doctrinales. El tema de Jesús siempre fue el mismo. Cuando comenzó su predicación dijo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Lo recuerdan? Es decir, ¿cuál fue el tema entonces de Jesús en todo lo que decía? Era llamar a los hombres a creer. De la manera que Él lo hiciera, era llamar a los hombres a creer. Hoy en día el verbo creer está devaluadísimo. Tan devaluado que cuando nos hacen una pregunta solemos contestar y decir: pues yo creo que sí. Y ya nomás con la cara que ponemos decimos: quién sabe. Pero decimos: creo que sí. Entonces ese creer es muy superficial. El creer de Dios es otra cosa. Entonces, al creer que Jesús llamaba a los hombres, no era cualquier cosa, hermanos. No era cualquier cosa. Miren, si hacemos trabajar la imaginación, no será difícil visualizar los gestos de aquellos hombres que le dijeron: oye, tu mamá, tu madre y tus hermanos están afuera, te quieren ver. Imagínense qué cara harían estos hombres cuando Jesús les dice: mi madre y mis hermanos. Miren, los otros dos evangelios añaden una pregunta. Aquí en Lucas no hay esa pregunta, ¿sí? En lo que leímos en Lucas. En Marcos y Mateo añaden una pregunta que dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Así pregunta, antes de contestar: mi madre y mis hermanos son los que oyen la voz de Dios y la palabra de Dios y la hacen. Los otros evangelistas dicen que haz de cuenta que mira, pues tú llegas y pregúntame, ¿sí? Porque yo estoy aquí enseñando, y te abres paso por la multitud y vienes a mí para avisarme algo y me preguntas. Tu madre y tus hermanos están allá afuera esperando. Sí. Diles que me esperen tantito. O ábreles paso para que entren. Diles que luego los atiendo. ¿No era lo lógico, hermanos? Sí. Esa era la respuesta lógica. Pero se avienta Jesús una que dice: ¿se quedaron aquellos? O sea, cuando yo te digo: mi madre y mis hermanos son los que hacen, ¿qué expresión hay en tu cara? No, pues el maestro ya está muy cansado, ya no sabe lo que responde.
¿Y ustedes creen eso? No, hermanos. Él estaba diciendo algo muy lleno de sentido y de propósito. Así que, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Y saben qué? No solamente dijo mi madre y mis hermanos, sino que señaló a los que le estaban oyendo y dijo, estos son mi madre y mis hermanos. No, pues todavía sale peor el asunto, ¿no? Que señaló a hombres. Así que, mis hermanos, quizás este hombre o estos hombres que vinieron a darle el aviso pues al Señor, pensaron que a lo mejor menospreció a su madre y a sus hermanos. No, que los menospreció. O pues que su actitud era pues media fuera de sí, ¿no? Rápidamente nosotros vamos a decir, pues no creo que Jesús haya menospreciado a su madre y a sus hermanos. Rápido lo decimos, ¿verdad? Bueno, entonces, si Él no hizo eso, entonces la pregunta sigue allí, ¿por qué respondió así? ¿Por qué respondió así? Miren, ya como lo dije, lo reitero, todo lo que Jesús dijo, lo dijo con un solo fin, con un solo propósito, llamar a los hombres a creer. A creer, obviamente, en Él que ahora estaba frente a ellos, pero creer verdaderamente en Dios, porque Dios lo había mandado a Él. Así que, mis hermanos, vemos que su respuesta es una alegoría comparativa que lleva a una definición. A ver si no está enredado esto un poquito. Es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Pues es tratar de decir algo, pero con otras cosas. Por ejemplo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Una parábola. ¿Recuerdan que después de esa parábola de Mateo 13, los discípulos le preguntan, ¿y por qué enseña siempre por parábola, maestro? Casi le estaban diciendo, ¿por qué no les dices las cosas derechas? ¿No? ¿Y saben qué contestó Jesús? Porque oyendo no oyen. Dice, nada le sirven las orejas. Para oír a Dios, estas orejas no sirven. Para oír a Dios se necesita el oído del corazón. Estas orejas no es que no sirvan en el sentido de que no sirven, no, hermanos, no sirven para el fin de aprender con H a Dios. Es decir, aprender sin H, ¿qué quiere decir? Meter conocimientos. Y aprender con H, ¿qué quiere decir, hermanos? Por ejemplo, si a ti dictan una orden de aprehensión con H, ¿qué quiere decir? Para tomarte. Que te van a agarrar. No, pero a ti no te pueden aprender sin H, porque aprender se aprende en cosas. Entonces, agarrar, es decir, tú agarras y abrazas a Dios solamente con el corazón, no se puede con el cerebro, es necesario el corazón. Y entonces Él siempre, por eso estaba tratando de llamar a los hombres a creer. ¿Por qué? Bueno, vuelvo entonces, es una alegoría comparativa que estaba usando Él allí. Llamar a los hombres que están oyéndole, mi madre y mis hermanos. Cualquiera podría decir, pues lógico que no es su madre y sus hermanos, porque su madre y sus hermanos estaban allá afuera, ¿verdad? Pero, bueno, es una alegoría comparativa, como muchas parábolas que habló Jesús, que llevan a una definición. La sustancia comparativa, hermanos, consiste en hacer relevante la importancia fundamental del creer. Creer es la importancia fundamental
Y lo vamos a entender de esta manera, hermano. Vamos a hacer un ejercicio. Ya hubo ejercicios de contestar preguntas, a ver qué tanto sabemos. Ahora vamos a hacer un ejercicio imaginativo. ¿Podrían imaginar ustedes la vida sin papás? Es decir, que no haya quien engendre. Digo, ¿podrían? No estoy emulando aquí a John Lennon, que dijo muchas cosas dignas de ponerse a pensar. Imagínate que no hay cielo, imagínate que no hay infierno, imagínate que todos los hombres se aman unos a otros, comparten todo, imagínate, pues eso no está difícil de imaginar, nomás parece que no, ¿verdad? Por eso John Lennon olvídense, o sea, así que pensó para escribir esa canción. Pero yo les pregunto ahora, ¿se pueden imaginar ustedes la humanidad sin paternidad y sin hermandad? O sea, ni papás ni hermanos. No se puede imaginar, no hay. Bueno, exactamente lo que quiere decir Dios es que no puede haber vida eterna si no hay fe. No puede. Es decir, no puedes entrar a la vida eterna sin creer. No se puede. La fe es sustancial, es fundamental, es importante. Ustedes pueden abrir ahorita el capítulo 11 de Hebreos y podríamos tener un esfuercito. Me van a perdonar, una lectura muy buena. Hebreos 11, por favor. Miren, podemos hacer así la cosa, hermanos. ¿Ya tienen Hebreos 11, el capítulo? ¿Ya lo tienen? Miren, vamos a pedirle aquí Neto, versículo 1, Martín, versículo 2, y así nos vamos. 3, 4, 5, 6, y así, hasta que lo acabemos, ¿ok? Ahí van siguiendo la lectura y ya ven, cuando les toca, está fácil. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra firme, morando en tiendas donde Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, y arquitecto y constructor es el fin. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. hermano Martín. 12. Por lo cual también de uno y eso ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena
innumerables que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ya saltaste, Anita. ¿Verdad? Sí. Perdón. ¿No me paro? ¿Sí? Es el 13. Del 13, así. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Ahora sí, Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. 15. Pues si hubiese estado pensando en aquella donde salió, ciertamente tenía tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia. Ahora vuelves a empezar, Neto, por favor. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dijo mandamiento de Y dio. mandamiento de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios intentando los egipcios hacer lo mismo. A ver, ya me perdí. 29. ¿Otra vez? 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 30. Hermano Martín. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de Carlos 7 días. Por la fe la ramera no pereció justamente por los desobedientes, habiendo recibido a los mesías de paz. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gadeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Neto? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muy bien. Después de haber leído este capítulo, hermanos, híjole, pues no hay vuelta de hoja. La cosa comienza desde Abel. Fíjense, en el Génesis, desde Abel. Y se va, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta el 2019. Hasta ahorita. Entonces, esto es increíble, hermanos. Entonces, aquí, ¿qué resulta? El versículo aquí que llamamos dorado es el que dice, pero sin fe, si yo lo preguntara de otro modo, hermanos, los que no agradan a Dios, ¿irán a estar con Él en la vida eterna? No. Entonces hay que agradarle, ¿no? Para estar con Él. ¿Y qué dice la Escritura? Sin fe. Entonces, ¿qué es lo único que necesita llevar el hombre para agradar a Dios o tener? ¿Qué es lo único que necesita? Fe. Ya hubo una reforma en el 1500 para acá. Martín Lutero y todos ellos. ¿Saben? Ellos pusieron cosas así únicas que dijeron solo fe. ¿Recuerdan? Solo fe. Fe sola, dicen. Y otras cosas más. Escritura sola. Pero de ahí la importante es fe sola. Tan así que el apóstol Pablo dice, y ahora permanecen, y la incluye allí, la fe. Es decir, que no puede ser la vida eterna sin fe. No puede ser, no se puede dar. Ahora, ¿quién lo decretó? ¿Algún hombre? No. ¿Por qué? Porque no ejercer fe es no devolverle a Dios lo que es de Él. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? En el huerto Adán y Eva le quitaron a Dios lo que era de Él, la fe. ¿Saben quién fue el hombre de carne y hueso que vivió al 100%, vamos a decirlo así, por la fe? El Señor Jesús. ¿Sí? Y se le llama el autor y consumador de la fe. Muy bien. Pero aquí vino a ser probado en su humanidad y venció creyendo. Él tenía que estar sujeto a este principio, hermanos. El principio de la sustancia comparativa, la alegoría comparativa que les digo, él estaba sujeto a ese principio, al del creer. Es decir, estaba comparando que madre y hermanos no pueden existir, ¿sí? No pueden hacer existir la vida si no hay madre y hermanos. No puede haber vida. Y lo mismo, no hay vida delante de Dios sin fe. Y vean ustedes cómo, ¿qué dice el Salmo 2.7? Rápido, por favor. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Muy bien. ¿De quién se estaba hablando ahí? El Señor Jesús. Del Señor Jesús. Él fue engendrado. Entonces Él participó de carne y sangre. Y luego, ¿qué dice Hebreos 2.11? Del que acabamos de estar leyendo. Hebreos 2.11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Muy bien. ¿Tú eres hermano de Jesús? Aquí está diciendo la palabra de Dios que el que santifica y no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y fíjense, allí lo estaba diciendo, estos son mis hermanos. Pero en cuanto a la maternidad, estaba hablando de la generación de la vida. ¿Podrá haber seres humanos sin úteros? ¿Sí? Es decir, gracias a que hay úteros, si no hubiera úteros, es decir, mujeres, pues. Si no hay mujeres, no hay vida. Si no hay madres, no hay vida. Ok, entonces la madre que el Señor Jesús quiere ponernos así, que la veamos y que no nos perdamos para nada, es la fe, es decir, es creer. Pero la fe en estos tiempos, y no crean que solo en estos tiempos, pero ahora más, siempre se ha abaratado, se ha vuelto una religión. Entonces, la fe no se está poniendo en el lugar correcto. Por eso el salmista dice, he aquí el hombre que no puso en Jehová su confianza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Es decir, que la fe que Dios quiere, tú la puedes tomar y ponerla en otros lados. Y Dios quiere que se la des. Por ejemplo, como se hablaba ahorita de la medicina. No es que creemos en la medicina, creemos en el Señor que usa la medicina. ¿Ya? Y una misma medicina para dos personas no resultan igual. Así, de simple. ¿Por qué? Porque hay una mano invisible quien la quiere usar y no. Por eso el evangelista Juan habla de que hay enfermedad, hay pecados de muerte y pecados son de muerte. Este es otro tema cuerudo, pero que debemos entenderlo. Y lo vamos a entender solo yendo a la profundidad. Por encima, olvídense. Por encima ya está hecho el asunto, ya lo hicieron esquemático, ya dijeron que hay pecados veniales, pecados mortales, ¿no? Y eso, ustedes saben en dónde está. Así que, mis hermanos, a Jesús participó de este mismo principio, fue engendrado y tuvo hermanos. Él es el hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor. Pero lo que sí nos hace algo de cosquillas es decir, pero ¿por qué me llamó madre a mí? ¿Por qué Jesús me llamó madre a mí? Miren, esto que les acabo de decir es lo que hace relevante la importancia fundamental del creer. La definición consiste en esta, mis hermanos, en que el que oye la palabra, la hace. Ustedes dirán, rápido contestarán y dirán, no, pues muchos oyen y no hacen. Sí. Pero hasta a esta altura ya habremos entendido que el verbo oír para Dios no es lo que nosotros entendemos, es decir, con esta oreja o con el tímpano de adentro. No, el oír para Dios es con el corazón, es decir, que quien oye verdaderamente a Dios no lo hace con estas orejas, lo hace con el corazón. Y si lo hace con el corazón es por una razón, porque creyó. Y si creyó, entonces va a hacer la palabra. Y si no ha creído, no va a ser la voluntad de Dios, no va a ser la palabra. Hoy en día, fíjense, muchos dicen, es que esto es de la voluntad de Dios, esto no es de la voluntad de Dios, y andan haciendo ya sus listas de lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Y para salir ya cuando las cosas no se hacen según esperábamos, bueno, es que ya era de Dios, y ya nos damos la salida, ¿verdad? No, hermanos,
El Señor no quería que anduviéramos errados, en decir, esto sí es la voluntad de Dios, esto no es la voluntad de Dios. Por eso ahorita el mundo se está deshaciendo en dimes y diretes y hasta protestas, ¿no? Por ejemplo, ¿es la voluntad de Dios que se casen hombres con hombres? ¿O mujeres con mujeres? Rápido decimos que no, ¿verdad? Óigame bien lo que se va a decir. ¿Es la voluntad de Dios la prostitución? Y resulta que acabamos de leer que Rahab la ramera por la fe fue justificada. Caracoles. Entonces, la fe es algo mucho, sí, porque la fe verdadera produce la obra de Dios, no es al revés. Es decir, nosotros no podemos agradar a Dios por más obras buenas que hagamos, no se puede. Necesita ser por la fe. Por eso dice la Escritura que nosotros somos hechura suya, creados para buenas obras. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales fueron preparadas por Él de antemano. Nosotros no podemos andar inventando buenas obras para quedar bien con Dios. Él ya las preparó para que anduviéramos en ellas. Nada más necesita sonar el reloj de Dios para órale, sean obras grandes o pequeñas, sean de las que nos parecen agradables y positivas e impactantes, o sean las que no nos gustan. Lo acabamos de leer. Aquí, unos dice taparon bocas de leones, ¿no? Tiraron muros, pero otros fueron aserrados, perseguidos. Y dicen, y no fueron perfeccionados, para que no fueran perfeccionados fuera de nosotros, sino juntos. ¿A qué se refería? Lo que Dios nos va a dar a ellos desde la antigüedad hasta nosotros por causa de la fe, ¿sí? Dice Pedro y así lo enseña, dice, el fin de vuestra fe es, díganmelo, la vida, la salvación, la vida eterna. Ese es el fin de la fe. Así que si no hay fe, salvación. Ok, el punto es este, el que oye la palabra de Dios, la hace. Porque oír para Dios no es aquí, oír para Dios es aquí. Es más, en el hebreo, ellos sí que están clarísimos, ellos no andan equivocándose. Oír, cuando alguien oye, en hebreo quiere decir que cree. Y al creer, hace. Y vean cómo nos lo deja el Señor como bien clarito en el libro de los Salmos, por favor. Vamos al libro de los Salmos. 116:10. Y por tanto, ¿qué dice? ¿Quién lo encontró ya? 116:10. La palabra de Dios dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Esa cita la repiten los apóstoles. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Romanos dice, creí, por tanto hablé. ¿Qué quiere decir? Creí y esa es la razón que hago. El ladrón en la cruz, ¿qué hizo? Creyó, por tanto habló. ¿Y recuerdan que habló? Es decir, estaba expresándole por palabras su fe. ¿Quién ya al borde de la muerte va a andar todavía queriendo aparentar lo que no tiene? No, con toda sencillez, él creyó. Así es. Y vean ustedes, la fe es tan portentosa que no entendemos cómo es que Dios se la otorga a un niño. ¿Recuerdan cuando le prohibieron que salgan al niño, no molesten al maestro? ¿Y qué les dijo? Dejen que los míos vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, y esa es la palabra que está usando, que creen en mí, mejor le fuera. Entonces, creer. ¿Sí? Tienes que llegar a entender qué significa creer para Dios. Creer para Dios, el libro de Hebreos que estamos leyendo en el capítulo 11, que es de los héroes de la fe, él lo puede encerrar ese libro en 3 palabras. Uno es el reposo.
¿quiénes son los que entran al reposo de Dios? Los que creen. Y dice del pueblo antiguo, y no entraron en el reposo de Dios a causa de incredulidad. ¿Ven? Clarísimo. No entraron en el reposo de Dios. Entonces, la fe, ¿qué genera inmediatamente cuando está? ¿Qué genera? Reposo. ¿Sí? La reina Esther, creo que es el libro del que se dice que jamás se menciona en todo el libro el nombre de Jehová, ¿verdad? ¿Cuál es su frase célebre de la reina? ¿Y si perezco? ¿Qué perezco? ¿Ven ustedes? No estaba loca, simplemente que sabía quién era Dios. ¿Sí? A veces nosotros queremos hacer al pecado más grande que Dios. Eso es increíble. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si viene aquí un hermano y la riega en algún pecado de esos difíciles de ver o de... ¿no? Así estamos de estarlo mandando al infierno. Y entonces la cruz de Cristo, ¿para qué es? Si es que ese hombre creyó. A muchos especulan con David, que si no se hubiera arrepentido y hubiera escrito el Salmo 51, si no se hubiera arrepentido, pues hubiera ido al infierno. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo hacemos de Dios nosotros? No, hermanos, no. El Señor dice, fíjense bien, Salmo 27, así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. Y así como se compadece el Padre de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, que quiere decir de los que le creen. Nadie puede temer a Dios si no le creen. Hay un temor distinto, ¿no? Pero hay un temor reverente, el que tuvo el Señor Jesucristo. Pero ¿quién no teme a Dios que con un solo soplido, o nomás mirar, toca los montes y humea y hace temblar la tierra? ¿Quién no va a temer a un Dios así? Lógico. Pero cuando tú ya eres parte de Él, no es que se acaba ese temor, es que ahora Él te lo vuelve reverente, porque eres parte de Dios. Ya no eres ajeno de la vida de Dios, estás con Él. Así que, hermanos, cuando nos adentramos, pues, al entendimiento de este creer, hermanos, por eso es que ya nosotros no nos cabe que los hermanos que murieron en la boca de los leones, estos que hablan que fueron aserrados y tantos, lo hicieron por fanáticos. No, lo hicieron por la fe, porque le creían a Dios. Y dice la escritura del padre de la fe, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? Creyó. Eso. Entonces, hermanos, el punto es que nosotros en la vida cotidiana siempre vamos a tener que vivir por fe, si ya nacimos de nuevo. Por eso dice Pablo, porque todo lo que no viene de fe es... ¿Comprétenle, hermano? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que tú, si tú vienes a cantar aquí, pero no te lo ha producido la fe de Dios, entonces tú estás cantando al aire, aunque tus cantos digan Dios. Y hasta lo que haces afuera en tu trabajo, en lo que sea, si no lo haces por la fe, entonces no está Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y todo lo que hacéis, hacedlo como porque a Cristo el Señor servís. Donde andemos, somos lo que somos. No podemos ser... Esto es aberrante. Un hermano a mí me dijo, mira, Fernando, los negocios son acá aparte y las cosas de Dios son aparte. ¿Por qué? Yo me recuerdo un chiste viejísimo, que un hermano pues se convirtió en todo eso, y había un hermano carnicero, y aquel hermano
pues para granjeárselo, le empezó a veces a darle más barata la carne, casi hasta regalada, ¿no? Y así que aquel, pues ya no iba a otra carnicería de allí, porque ahí la carne salía barata. Y hasta que él, ya, para quitárselo de encima, le dice: hermano, somos hermanos en el espíritu, pero no en la carne. Entonces muchos tratan de separar las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios. Para los hijos de Dios eso no existe, hermano. Donde estemos, hagamos lo que hagamos, somos hijos de Dios y el ojo de Dios está con nosotros. No se puede, hermanos, no se puede. El grande problema es que hasta se ha usado la religión aparentando que se está sirviendo a Dios. Por eso hay escrituras que dicen que en estos últimos tiempos debemos tener los ojos bien abiertos para entender quién sirve a Dios y quién no. Nosotros. A la iglesia se le dijo: tú has sabido encontrar a los que se dicen apóstoles y no lo son, son falsos apóstoles. ¿De quién es el cometido? De los creyentes, hermano. ¿Sí? Así que, de esta manera insólita, pues, Jesús, al decir: estos son mi madre y mis hermanos, de esta manera insólita, Jesús magnifica la importante y fundamental que es el creer, que constituye el binomio oír y hacer. Es decir, el que cree, oye y luego hace. Ahora bien, vean ustedes, no estamos solos. El Señor dice a través de Pablo: porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer. No podemos echar flores por ningún lado. Es que yo sí hago esto porque yo sí soy el verdaderamente hijo de Dios. No. El que te mueve a hacer las cosas es Él. Y cuando te quieres aventar tú a hacer obras que para lucirte o acá y allá, ya están mal. Mejor dejar que Él te meta en las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Ya? Si Él te mandó, óyeme bien, si Él te mandó a ser misionero al África, más vale que te vayas. ¿Sí? Si Él te mandó a tocar rock para ganar a los greñudos hippies, más vale que vayas. Si Él te lo mandó. ¿Me explico? Es decir, no somos importantes por lo que hacemos, sino por lo que Dios quiere que estemos haciendo. Hay veces que queremos nosotros magnificar, no, nuestros hermanos que se van a la sierra y allá, ¿no? Y los brujos y los atacan y los quieren matar, estos sí sirven a Dios. No, está muy mal, está muy mal, así no es. Cada hombre va a estar donde Dios quiera que esté. Sí. Es obvio que los falsificadores se meten y van a hinchar los lugares cómodos. No se va a ir a la sierra a predicar, pero estoy hablando de los falsificadores, de los apóstatas, de los que dicen que son, pero no son. Por eso dice Juan: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es decir, si fueran de nosotros, aquí estarían. Así que, mis hermanos, pues los que miran solo a Jesús como un ser humano portentoso, así con asombro, que hasta llegan a decir como los apóstoles: ¿quién es este que aún a los vientos y al mar manda y le obedecen? Así estaban con asombro. Jesús a eso le sigue contestando: ¿dónde está vuestra fe? Así está escrito. Vamos a cerrar leyendo eso. Lucas 8:25. Está cerquita de nuestro texto del inicio, que fue 19-21. ¿Sí? ¿Alguien ya lo tiene, por favor? Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Ok.
Léele un poquito para que agarremos contexto de... Ya lo dije yo, pero léele. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Ven ustedes? ¿Qué fue la pregunta de Jesús? ¿Dónde está vuestra fe? Pues estaba en otro lado, menos en Jesús. Por eso que casi, Señor, aquí te ahogas con nosotros, despiértate. Digo, porque así lo estaban viendo, como un hombre. Lo empezaron a ver como Dios hasta que resucitó. Y por eso es que a un Tomás el Señor le dice: ¿por qué has visto? ¿Crees? Bienaventurados los que sin ver. Ok, y aquí en el 2019 estamos puros que no lo vimos. Así que somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Así que los que han oído la palabra de Dios y la hacen la primera y continua, óiganme bien, la primera y continua obra que Dios mandó que sus hijos hicieran. ¿Cuál es? Creer en el que les ha sido enviado. Miren, vinieron los judíos y le preguntaron a Jesús: ¿cuáles son las obras que debemos poner en práctica para agradar a Dios? ¿Y qué les contestó? Fíjense bien, la pregunta de ellos fue en plural, para poner en práctica las obras de Dios. Y Jesús les contesta en singular y les dice: esta es la obra, que creáis en el que les ha sido enviado. O sea, Jesús. Así es. O sea, yo. ¿Quién me tiene? Crean en mí. ¿No le digo a Felipe también? ¿Creéis en Dios? Creer en mí. Así que, mis hermanos, estos son los que son elevados a la sublime posición de ser llamados madre y hermanos de Jesucristo. Es una sublime posición. Ahora bien, vamos a hacer la cosa así. Martín, si yo te pregunto, ¿tú te consideras que estás haciendo la obra de Dios, la que Él mandó? Debes contestarlo rápido. Sí. ¿Por qué? Porque he creído en Cristo. Esa es la primera obra y la tengo que hacer diario. Diario. No es continua. Ajá. Entonces, ¿aceptas que Jesús te llamó madre? Sí. Así es. Eres madre y hermano. ¡Qué barbaridad! Esto es tremendo. Y todo girando en una sola cosa fundamental, hermanos: la fe. Porque sin fe, Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más penetrante y cortante que toda espada de los filos. Gracias, Padre, porque jamás vuelve a ti vacía, Señor Santo. Gracias por tu grande amor. Señor, ya sobra decir, Señor Santo, que somos inmerecedores de tu gracia. Tú dispusiste que tuviéramos la vida eterna solo por un camino: poner nuestra fe en Jesucristo, en la cruz del Calvario, porque ahí está la puerta de entrada al reino de Dios. Ejercer fe en la obra de Dios. Y la magna obra de Dios es que te hiciste carne, Señor Santo, y te ofreciste por nuestros pecados. Y te lavaste de todos esos pecados y los mandaste a la más profundo del mar al resucitar. Y te bendecimos porque lo creemos. Aunque no lo entendamos, creemos que tú te levantaste de los muertos. Y te agradecemos, porque allí
Ahí está nuestra vida. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.